En muchas oportunidades me hacen la misma pregunta. ¿Por qué razón sigo a Cristo? ¿Por qué motivo me hago llamar que soy cristiano? ¿Qué me movió a seguir el Evangelio y el camino de la fe? Yo quiero responder a estas preguntas con este estudio que titulé ¿Por qué le creo a Jesucristo? En primer lugar, me gustaría compartirte que en mi época de adolescencia, que fue sumamente intensa, con situaciones traumáticas, trágicas, con separaciones, con intentos incluso de suicidios, que debo confesar, tuve muchas preguntas que me atormentaban y no me daban una respuesta convincente, algo que en realidad yo pueda decir, esto tiene sentido y argumento. Y movido a esas inquietudes, yo empecé a buscar en diferentes sistemas de pensamientos respuestas que pudiesen saciar mi sed de conocimiento. En todas estas preguntas que me hacía, puedo recordar, por ejemplo, ¿por qué si consigo un logro no me siento pleno? ¿Por qué cuando habito en el silencio y me doy el tiempo de viajar hacia mi interior, lo que consigo es un tormento ensordecedor? La vida en realidad solamente se basa en hedonismo, en la búsqueda de placer. Y en el caso de que sea así, ¿por qué razón cuando tengo una satisfacción sexual o un reconocimiento o alcanzo el éxito, aún en esa situación siento o sentía en el pasado que me faltaba algo? No había una meta que pudiese alcanzar que fuese suficiente para yo estar en plenitud. Con base a este tipo de preguntas, yo me encuentro con un libro y me di el tiempo de estudiar este libro para que las dudas que yo tenía pudiesen ser respondidas a través de este libro. Si este libro es la palabra de Dios, este libro tiene que responderme a mí la razón por la cual yo me sentía como me sentía o tú te sientes como tú te sientes, porque es un libro infinito, es la palabra de Dios. Y con base a esta introducción puedo decirte que encontré en la Sagrada Escritura, en primer lugar, mi origen, el origen de los seres humanos. En segundo lugar, ¿con qué condición nacemos? Número 3, el problema que arrastramos y que te afecta a ti, que me afecta a mí. Y finalmente, número 4, ¿cuál es la solución que ofrece Dios? El estudio de hoy va a estar esquematizado en estos 4 puntos y le pido a Dios y a nuestro Señor Jesucristo que así como yo recibí respuestas que me animaron, que me fortalecieron, que me convirtieron en el hombre temeroso de Dios que soy ahora, que sea así para tu vida. Que a través de este mensaje puedas encontrar respuestas y darte la capacidad maravillosa de dudar para confiar en un ser supremo. Número 1, nuestro origen. Quiero que vayas conmigo en Génesis 1:27, que dice así: creó pues Dios al hombre a imagen suya. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra lo creó Dios. Yo comencé por este comienzo. Yo no decidí nacer. Yo reconozco que hay un ser supremo que me creó y que este Dios creador es el único que puede darme las respuestas a mis preguntas. Yo decidí colocarme en una postura creacionista en la cual voy a confiar, voy a depositar mi confianza en un Dios que hizo los cielos y la tierra y que también diseñó al ser humano, en el cual estabas involucrado tú, involucrado yo. Y aquí la Biblia me dice
que Dios me creó a imagen y semejanza. Esto quiere decir que tenemos tres elementos que Dios no depositó en ninguna otra especie, incluyendo especies angelicales, serafines, querubines. Ningún ser de los que creó Dios tiene la imagen y semejanza, y por medio de esa imagen y semejanza tenemos lo que es la definición, el elemento de lo que es santidad, justicia y verdad. Dios depositó esos tres elementos. Efesios 4:24. Adicional a eso, la Biblia es el único libro que me dice la composición del ser humano. Y la Biblia dice que somos un espíritu, que tenemos un alma y que habitamos dentro de un cuerpo. Primera de Tesalonicenses 5:23. Para seguir expandiendo más este tema de nuestro origen, tenemos y nos encontramos con una cualidad. Dios nos creó con la libertad para elegir. Dios no es un dictador. Por esta razón nos creó, y el método que empleó para la creación permite que el hombre compruebe con sus acciones si está haciendo lo que cree, lo que piensa y lo que dice. Es una forma para evidenciar nuestra integridad. Solo a través de este método de creación nosotros tenemos la libertad de amar a nuestro Creador o rechazarle, de obedecerle o rebelarnos contra él. Tiene que haber dos caminos para que sea libertad. Porque si hubiese un solo camino y Dios como creador nos impone que le obedezcamos, es un dictador y Dios no es un dictador. Voy a poner un ejemplo para poder comprender un poco más este punto. Yo puedo decirle a mi esposa que soy fiel a ella, y esto es fácil si yo vivo junto con ella únicamente en una isla desierta. Yo debo de decirle a mi esposa y ser fiel a mi esposa rodeado de tentaciones, porque es de esta forma donde compruebo mi fidelidad. De la misma razón hizo Dios el método de creación del ser humano. Yo te garantizo que unido conmigo, criatura con creador, vas a tener inmortalidad, conocimiento, santidad, verdad, justicia, pero tú debes de estar unido conmigo voluntariamente. Por eso tienes la posibilidad de descarriarte, de rechazarme, de desobedecerme. Dicho esto, comprendemos cuál es el origen de lo que la Biblia dice, de dónde nosotros venimos, cómo fuimos formados. En segundo lugar, ¿con qué condición nacemos? Algo sucedió en el pasado, pero que me afecta a mí y te afecta a ti, que nos separó de nuestro Creador y distorsionó la imagen y semejanza que teníamos. ¿Qué fue? La desobediencia, el querer tener bendiciones sin condiciones, elegir voluntariamente, no te creo a ti, decido yo construir mi propio Dios. Decido no oír al Creador y yo voy a decidir cómo vivir mi vida, porque yo soy el dueño de la verdad, yo soy el dueño de mi propia existencia. A ese punto cayó la humanidad. ¿Y qué consecuencias trajo? Salmo 51:5. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. ¿Qué quiere decir esto? Cada ser humano que nace muerto espiritualmente. Paréntesis. En la Biblia la palabra muerte es separado. Nuestra composición es que somos un espíritu, tenemos un alma y habitamos en un cuerpo,
Pero producto de ese pecado inicial que me afecta a mí y te afecta a ti, yo nací separado de mi Creador. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó por todos los hombres, por cuanto todos pecaron. En otras palabras, desde que yo nací y tú naciste, tenemos un virus. Esa es la gran pandemia que no se ha podido erradicar en su totalidad hasta ahora. Es una inclinación a la maldad. No es cierto que los buenos somos más. Basta con ver la condición del mundo, avances tecnológicos, mayor estilo de comunicación, mayor tecnología, mayor ciencia y al mismo tiempo mayor depravación, mayor maldad, mayor cantidad de actos que comprueban que el ser humano puede transformarse en una bestia. Desde que nacemos tenemos algo adentro de nosotros que la Biblia nos dice que es. Nacemos muertos espiritualmente. Y esto me lleva a profundizar en el tercer punto, el problema que arrastramos. La Biblia le da un nombre, pecado. Pero ¿qué significa el pecado? Primera de Juan 3:4. El pecado es infracción de la ley, no darle al blanco, errar el punto. Somos rebeldes por naturaleza. Constantemente estamos desafiando nuestras autoridades. El niño, desde que nace, desafía al padre y a la madre. El niño tiene cualidades de manipulación, que es capaz de enemistar al padre contra la madre y viceversa. Es mentiroso, es arrogante, es orgulloso, tiene inclinación al robo, etcétera, etcétera. Cada una de estas acciones nos muestra que tenemos algo adentro de nosotros, porque cabe destacar que así como el padre y la madre le transmiten una información genética, oye, el niño se parece a su padre, tiene el carácter de su madre. De esa misma forma se transmite también una información espiritual. Y la Biblia empieza a quitarnos las vendas y a mostrarnos de qué se trata. Estamos desafiando en la actualidad leyes espirituales, éticas, morales, biológicas, físicas, al punto de irracionalidad, que ya existen personas que su ADN le dice que es varón, que si se observa su cuerpo tiene un pene con testículos que reproducen espermatozoides y aún así dicen, no soy varón. Soy un delfín, soy una guacamaya, soy una mujer, soy un extraterrestre. Hasta ese punto hemos llegado de rebelión, en el cual yo decido no creer ser lo que la misma ciencia me dice que soy. Fíjate cómo lo expone Pablo en Romanos 7. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Ponemos como ejemplo un padre, una madre, su familia. ¿Qué es lo más importante para ese hombre? Cuando está a punto de morir, ¿con quién quiere estar a su alrededor? Con los suyos. Pero aún así, esa persona, si subestima la maldad que hay dentro de sí, es capaz de destruir su familia, de abrirle heridas a su esposa, de traumatizar a sus niños, de destruir la familia por la cual tanto trabaja. Nosotros tenemos una inclinación al mal. No confíes en ti mismo. Versículo 18. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo.
porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Esto se puede evidenciar con facilidad cuando vemos personas que se drogan, que fuman cigarrillos, que son adictos al alcohol y que se están matando y en su conciencia saben que se están destruyendo y aún así siguen haciendo eso. Personas que tendrían una vida sexual santa, sana y saludable, pero se pusieron adictos a la pornografía, están completamente divididos, no satisfacen a su mujer o a su pareja porque están con toda la mente contaminada y aún así no hacen algo porque solo no pueden para salir de esa maldición. Por esta razón vivimos incompletos porque nos falta Dios. Por esta razón no tenemos sentido de vida porque únicamente mi Creador puede decirme el propósito por el cual yo nací. Por este motivo muchos viven atormentados por los miedos porque solo Dios es la fuente de la paz que sobrepasa todo entendimiento y que yo puedo tener a pesar de que todo en mi entorno se esté llenando de tinieblas. Dicho esto, acabamos de ver nuestro origen desde la perspectiva santa y bíblica. Después vimos con qué condición nacemos. Seguidamente, el problema que arrastramos, que por cierto nos separa aún más de Dios. Finalmente, si Dios es Dios y en su tesis me muestra mi condición, mis síntomas, Dios me tiene que decir el cuarto punto. ¿Cuál es la solución que mi Creador me ofrece? Porque esto no pinta nada bien para mí ni para los míos. Para hablar de esta solución, quiero emplear una analogía. ¿Te sientes mal? ¿Tienes síntomas? Decides ir al médico, al especialista. El médico te hace una serie de exámenes. Se sienta en su escritorio y te dice: querido paciente, usted tiene cáncer. Este es el diagnóstico de todo lo que me mostró sus exámenes. El tratamiento que debe hacer es quimioterapia, un proceso de rehabilitación, finalmente fisioterapia. Después que tú recibes semejante noticia, tú decides, sin tener un ápice de conocimiento de medicina: no es cierto, yo no tengo eso, yo me voy a tomar un antiinflamatorio cada 8 horas y con eso voy a sanar. Te estás autoengañando. Lo mismo pasa con la condición del ser humano. Dios es el único que nos muestra nuestra condición. Dios es el único todopoderoso que nos dice nuestro diagnóstico y nuestro tratamiento. Y es aquí cuando entra en escena la medicina que Dios le da al mundo, que se llama Jesucristo. Jesucristo tuvo que despojarse de sus prerrogativas, salir de ese lugar que llamamos la eternidad para hacerse siervo y modelarnos a nosotros el camino a la santidad. Cristo, en su acción, hace una expiación y un sacrificio que cambia la escena de la humanidad y que te da a ti la posibilidad de pasar de tinieblas a luz, de muerte a vida. Se trata de un nuevo nacimiento. Conversamos hace unos minutos que nacemos muertos espiritualmente. Tiene que haber una resurrección de tu espíritu y esa resurrección la promueve, la habilita, la dio gratuitamente
Jesucristo. Eso es lo que le expone Jesucristo a Nicodemo en Juan 3, del 1 al 15. Le dice, tienes que nacer de nuevo. Obviamente no se refiere a que puedas entrar nuevamente al vientre de tu madre. Esto es imposible. Se refiere a un nuevo nacimiento espiritual. Porque si tú no lo sabes, el Creador de todo te ama. A ti que me estás viendo. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Tú sabes lo que hizo Dios? Arrojó un salvavidas a la humanidad. Él como creador que no necesita de nosotros, de tal manera nos amó que arrojó voluntariamente un salvavidas para que, mira, se están hundiendo, se van a hundir, sé lo que va a suceder, pero te doy un salvavidas y si tú crees, lo puedes agarrar y puedes vivir. Ese salvavidas se llama Jesucristo. Vamos a utilizar los sentidos. Nosotros estábamos en esta condición, a oscuras, en tinieblas. Nosotros creíamos que éramos buenos, que merecíamos el amor, que yo hago buenas obras, que yo tengo el cielo ganado. Estábamos así y de repente cuando nos encontramos con Jesucristo se enciende la luz y nos muestra que no es tan cierto lo que decimos, que en realidad tenemos contaminación adentro, que has tenido envidia, que eres orgulloso, que eres vanidoso, que eres egoísta, que cometes pecado, que tienes pensamientos sucios. Cuando tú empiezas a entrar adentro de ti, te das cuenta que no eres tan bueno como dices ser. Y Cristo, que tiene un encuentro con una mujer samaritana que quizás pensaba que era buena también, Él le dice en Juan 4, 21 en adelante, mujer, créeme, lo primero que debemos de hacer, creerle a Cristo, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. En el mundo existen millones de iglesias, estructuras físicas con almas adentro que tienen personas muertas espiritualmente y piensan que únicamente por sus ritos, por sus métodos, por sus sacrificios pueden entrar al cielo. Y Cristo me dice que no puedo hacer nada porque Él ya lo hizo todo y que Dios es espíritu, que no es aquí ni es allá, en el lugar donde tú te encuentres. Si tú tienes el deseo de comunicarte con tu Creador, en el estudio, en el baño, en el carro, en la cama, donde tú decidas, Señor, yo quiero conocerte, yo quiero nacer de nuevo. Yo sé que tú eres un espíritu que no puedes únicamente estar en una estructura física. Yo sé que aquí en este instante tú me estás escuchando porque tú eres omnisciente y omnipresente. Ahí empiezas a darle a Dios la reverencia que Él, como el Todopoderoso, merece. Solo Cristo puede llenar ese vacío.
Solo Cristo puede brindarte la plenitud, esa sensación de estar completo. No es inocente que la Biblia le da al hombre el número 6. El número 1 se lo da a Dios y el número 7 significa perfección, plenitud, completo. El hombre con Dios es un ser perfecto, completo. Y perfección, desde este punto de vista, no es que ya no tiene errores, es que ya está completo. Que lo que le faltaba desde que nació, solamente lo puede tener amalgamado, unido con su Creador. Yo no sé qué estás atravesando, yo no sé cuál sea tu dilema existencial. Lo único que sí sé es que solo Cristo puede guiarte por sendas de justicia. Solo Él puede ayudarte a vivir sin temor. Solo Él puede mantenerte en esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Ninguna filosofía, ningún erudito, ni gurú, ni psicólogo, ni altruista, ni político puede decirte lo que este libro hiperdimensional está diciendo desde años atrás. El hombre se encuentra con una enfermedad terminal. Y cuando tú llegas a los pies de tu Creador, no es que ahora vas a tener una vida libre de problemas o de tragedias o de crisis. El cristiano quizás en algunos escenarios es posible que sufra más que el inconverso. ¿Cuál es la gran diferencia? Te la puedo decir con propiedad. Sabemos que la vida es efímera y yo pienso constantemente en que voy hacia la muerte. Pero para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo vivo confiado. Y vivo confiado porque en cualquier momento me voy a morir, pero que sé que eso que puede ser lo más trágico que me suceda es un motivo de alegría, de gozo y bendición, porque voy a tener cara a cara a mi Creador. Esa es la diferencia abismal entre un creyente y no creyente. Ambos atraviesan problemas, ambos sufren pérdidas, ambos muchas veces se encuentran en una situación difícil, pero el que ha decidido vivir con fe siempre tiene una fuerza sobrenatural que lo sostiene. Vive pensando en que Dios está conmigo. Si Él está conmigo, ¿quién puede estar en mi contra? En esas situaciones donde estamos tristes, donde atravesamos crisis, cerramos nuestros ojos y sabemos que hay alguien que escucha. Finalmente, si tú sientes que este mensaje es para ti, si ha tambaleado tu mente, si ha penetrado tu alma, yo te invito, querido amigo, a que puedas cerrar tus ojos y hacer una oración en la cual tú te comprometas a tener un encuentro con Dios para que puedas habilitar ese nuevo nacimiento, puedas unirte a tu Creador y ser una persona completa. Cierra tus ojos. Padre Santo, gracias Señor, porque tu palabra es verdad, porque solo una mente sabia e infinita como la tuya puede darnos el diagnóstico preciso y exacto de nuestra condición como seres humanos. Gracias Señor, porque también nos diste la medicina. Gracias Señor Jesús por morir voluntariamente por nosotros y a través de esta acción tener un camino de reconciliación con nuestro Padre. Hoy quiero pedirte por la persona que escucha esta transmisión, tú que conoces cuáles son sus heridas, sus miedos, sus tristezas, sus vacíos. Glorifícate en sus vidas.
Respalda esta oración, Señor, y que puedas sentir la necesidad de habitar el arrepentimiento, creer en tu evangelio y nacer de nuevo, Señor. Sigue hablándole no solamente a través de tus siervos, sino a través de cada escenario en su vida. Que a partir de hoy pueda tener una comunión contigo, que pueda abrir la Biblia, que sea tu Espíritu Santo su maestro, que pueda encontrar en ti respuestas, Señor. Gracias te doy por sus vidas, por su familia, por sus trabajos, por sus animales domésticos. Gracias por cada una de las almas que escuchen este video, Señor. Gracias por dejarnos este método para compartir buenas noticias y exponer tu evangelio. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén.